Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar, acordándonos de Sión. En los sauces de las orillas teníamos colgadas nuestras cítaras. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. Allí nuestros carceleros nos pedían cantos y nuestros opresores alegría. Canten para nosotros un canto de Sión. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. ¿Cómo podíamos cantar un canto del Señor en tierra extranjera? Si me olvidara de ti, Jerusalén, que se paralice mi mano derecha. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. Que la lengua se me pegue al paladar si no me acordara de ti, si no pusiera Jerusalén por encima de todas mis alegrías. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Qué bueno que nos encontramos de nuevo, gracias a Dios, aquí en nuestro espacio virtual de nuestras clases de Biblia. Hoy día lunes 15 de julio del año 2024. Dispuestos a seguir estudiando la palabra de Dios, que a través de las epístolas de Pablo, apóstol de Cristo, y muy concretamente la epístola a los romanos, venimos siguiendo con entusiasmo, con prontitud, con interés. Y agradezco tu presencia por lo mismo, pero más le agradezco la presencia siempre puntual, siempre amorosa de Jesús de Nazaret y de su Santo Espíritu entre nosotros, que nos acompañan para hacernos entender mejor la palabra de Dios que conocimos a través de él, de sus santos labios, cuando estuvo entre nosotros en el tiempo de la plenitud. Bueno, pues vamos a comenzar como todas las ocasiones, como debe de ser, primero dando alabanza a Dios Padre, para lo cual te invito a que de corazón juntos digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y juntos invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues esta noche nuestra intención particular va muy ligado del video que te enviamos, algunos el día de ayer, otros el día de hoy, en que nos hablan de un evento que por forma virtual vamos a tener oportunidad todos, si así lo decides, de poder participar este próximo viernes, y que va ligado al sacramento de la reconciliación. Esto es bastante interesante y muy importante. Ojalá y puedas participar, porque los ponentes que va a haber en este evento son de primerísima calidad, no solamente por lo que ellos tienen en su bagaje cultural, en su bagaje académico, sino porque además son ellos de la más alta jerarquía dentro del dicasterio Vaticano. Eh, Estas pertenecen ellos a la penitenciaría vaticana. Y para los que no tienen idea de qué estamos hablando, la penitenciaría vaticana es un sector que pertenece a la curia romana, entendiéndose a quienes asisten al Papa en el día a día de muchas formas. Y la penitenciaría tiene, entre otras atribuciones, el regular correctamente las indulgencias y la forma en que deben de observarse para que tengan cumplimiento y que tengan validez. Entre otras atribuciones también tienen una liga muy importante de parte del Vaticano con todos los que por desgracia están presos en las diferentes cárceles y en las diferentes y en todas partes del mundo, tristemente, porque pues la penitenciaría vaticana también procura estar cercanos a ellos, haciendo eco de cuando Jesús en su ministerio público nos pidió que visitáramos a los presos, pues ellos de parte de la Curia Vaticana lo hacen. Pero además de eso, también están muy ligados al, a la correcta celebración del ministerio, eh, más que ministerio, para la correcta aplicación del sacramento de la reconciliación. ¿No tienes tú una idea de lo importante que es que este ministerio se lleve a cabo de acuerdo a la intención que Jesús pidió a sus apóstoles, también al respeto de la normatividad que existe con relación a ciertos pecados y faltas dentro de nuestra triste existencia y a las potestades que tienen tanto los presbíteros como los obispos para que en nombre de Dios, en nombre de Jesús, dicho correctamente, en nombre de Jesús de Nazaret,
escuchen y perdonen los pecados de todos nosotros tristes mortales, pecadores dentro de la Santa Iglesia Cristiana Católica y Apostólica. Bueno, pues fíjate que para que te des una idea, el otro día, hace unos días, platicando sobre el tema, eh, algunos de los presbíteros de nuestra parroquia me ilustraba y me decía, ¿sabes qué? Dice, nosotros como pastores dentro de nuestra comunidad, tenemos tres grandes esferas que debemos de cubrir dentro del sacramento de la Eucaristía. Dice, uno, ser jueces; otro, ser doctores; y el último, ser también maestros. Decía, oye, ¿cómo? A ver, explícame, dosifícame esto. Y me decía, es que debemos de escuchar al pecador y con toda la humildad y con toda la potestad al mismo tiempo conferida por Jesús, perdonar los pecados. Pero no solamente queda en perdonar nuestra actuación, sino que debemos de ser puntuales en juzgar los pecados que nos presentan. Tenemos que ser médicos en curar al enfermo, en sugerirle las acciones debidas y correctas para enderezar su vida. Y tenemos también que ser maestros. Debemos de invitarlo a perfeccionar su vida diaria y a poder ser mejores que antes, algo entendible. No es lo mismo ser un profesor que ser maestro. Un profesor te enseña, un maestro te conduce, eh, te guía. Bueno, pues en esa forma también nuestros presbíteros tienen que seguir con estas tres líneas de atención al pecador y después de dar la absolución, salvo los casos esporádicos y difíciles en que no es posible que la puedan dar, como por ejemplo ciertos pecados, muy pocos, pero los hay, reservados a la jurisdicción de los obispos. Pero después de esto, lo más difícil quizás sea, por un lado, el conjuntar, el ser misericordiosos, como Jesús lo es con todos nosotros, y por su potestad otorgada y por el corazón amoroso de Jesús, perdonar. Y por último, el olvidar todo lo que tú le manifiestas. Entonces, todo esto te lo comento porque muchas veces no reflexionamos en la importancia de la forma en que se desarrolla este sacramento, que tristemente en muchas ocasiones, por las presiones de tiempo, porque son muy pocos los ministros, los presbíteros que tienen que atender enormes colas de personas que necesitan confesarse, reconciliarse con Jesús, reconciliarse con Dios, con la iglesia, con el prójimo, que a veces no pueden volcarse con toda la intención que desearan. Tristemente, esto también yo creo que no voy a ser el único que yo lo comente. Muchas veces encontramos personas que se sienten lastimadas por lo que sucedió en el confesionario, por lo que escucharon de parte del presbítero, y no se diga cuando no les parece lo que en nombre de un corazón abierto nos externaron. Y lo peor del caso es que no son pocos los casos de personas molestas con esta actuación que muchas veces terminan dejando
la Iglesia Cristiana Católica. Entonces, nosotros, por desconocimiento, muchas veces caemos en la famosa trampa de cristiano, ignorante, seguro protestante, y acabamos a veces poniendo pies en polvorosa yendo de nuestra iglesia porque pensamos que el actuar o las palabras pronunciadas por un ministro nos hirieron y no hay forma de que nos sintamos de nueva cuenta dispuestos a ser acogidos dentro de la comunidad de la Iglesia Cristiana Católica. Entonces, por todo esto y más, yo te invito a que son dos los sacramentos que nos nutren dentro de nuestra religión, dentro de nuestra iglesia, y estos son la Eucaristía y la reconciliación. Pero si te pones tú a pensar en la Eucaristía, por la gracia sobreabundante de Jesús de Nazaret, nos comparte su cuerpo masacrado y su divina sangre derramada por todos nosotros. Y nos va llenando de gracia y nos va dando capacidad, energía, renovación para seguir adelante y nos invita a ser cada día mejor. Precioso esto. Pero si te pones a reflexionar, es en el sacramento de la reconciliación en donde de verdad tú desnudas tu corazón y con toda la humildad y con toda la vergüenza, ¿por qué no decirlo? Expones la podredumbre de tu actuar muchas veces o de tu pensar o de ambas o de la omisión no hacer las cosas. Y es en donde de parte de Jesús de Nazaret te ve la misericordia sin límite hacia ti y por lo tanto se convierte no solamente en un sacramento, sino en un momento de identificación plena que no tiene, que no tiene, no hay palabras muchas veces para describirlo. Entonces yo te invito a que por un lado no pierdas esa bella costumbre de con la frecuencia que sea necesaria vivas en gracia con el perdón de Dios, con el perdón de Jesús de Nazaret a través de los presbíteros, pero también a que te informes todo lo que puedas aprender con relación a los sacramentos o como ahorita estás haciendo favor de escucharme para seguir aprendiendo de la Biblia, todo lo que sea aprendizaje de nuestra religión es plausible, es recomendable, porque no solamente el asistir al culto el domingo es suficiente, y eso es algo que distingue a muchas otras iglesias, comunidades cristianas, muchas de ellas, otras hasta sectas, que tienen la constancia de que independientemente de su servicio de culto, también acuden una o hasta dos veces semanalmente a aprender. Entonces, por un lado, te felicito porque tú aquí estás dando muestra de tu interés por aprender acerca de la palabra de Dios. Pero también, si tienes oportunidad de crecer en otros ámbitos de nuestra religión, como este evento que va a ser transmitido el viernes, no te lo pierdas. Disculpa que me extendí un poco más, pero es importante tanto el contenido de esa reunión que va a haber, la intención y la trascendencia de lo que en ti pueda causar el escuchar estas participaciones. Bueno, por otra parte, y algo ligado a lo que estamos viendo, te quiero comentar que el salmo, el cántico, el canto con el que abrimos esta noche nuestra clase,
corresponde al Salmo 137 de la nomenclatura hebrea. Y este cántico tiene un subtítulo que se llama Balada del Destierro o Balada del Desterrado. Y quiero ilustrarte un poquito de que este salmo fue inspirado en la triste experiencia que tuvo que vivir el, el pueblo de Israel, concretamente los habitantes de Jerusalén, que por el año 587 antes de la llegada de Cristo, de Jesús a nuestro mundo, fueron deportados, fueron llevados al exilio hacia Babilonia, fueron humillados por todos los poderes paganos que además de que hicieron añicos gran parte del templo de, no, perdóname, no del templo, discúlpame. No, sí, perdóname. Sí, el templo fue erigido, en tiempos de Salomón, más o menos por el año 900, entre el 900 y 950. Entonces, sí, en estos años, ya del 587, ya estaba el templo con todo su esplendor, y además de que fue profanado al poner ídolos paganos dentro del templo, fue destruido en gran parte, fue saqueado, y gran parte de la comunidad pensante de los ancianos respetables de esa época fueron deportados hacia Babilonia y ahí permanecieron por poco más de 40 años, algo similar al tiempo que duró el éxodo, más para que te des una idea. Y aquí reviste dos vértices este comentario. Uno, que sabían los judíos deportados que si estaba llegando a esto era por sus faltas, así como los habitantes de Sodoma y Gomorra por sus faltas tuvieron que ver, bueno, ni siquiera lo vieron porque se destruyó sus ciudades y ellos pasaron a la historia, o así como en la época de Noé con el diluvio, por toda la iniquidad, la soberbia, la perdición que reinaba en el mundo. Dios Padre le dolió la creación que había hecho de nosotros y decidió desaparecernos ahora sí que de este mapa y propiciar una nueva creación a través de Noé, su familia, y que de ahí surgiera una nueva, una nueva edición. Perdóname. Entonces, igual aquí, los israelitas que fueron deportados sabían que eran sus faltas las que ocasionaron el tener que llegar a deportación de parte de sus detractores. Y por otro lado, al mismo tiempo, se sentían ellos humillados porque efectivamente sus captores les iban pidiendo que, oigan, ¿por qué van tan callados? Canten esos bellos cantos que ustedes entonan en su templo y esto y lo otro, en una burla soflamera y precoz que no puede tolerarse. No sé si tengas en mente, pero el famoso canto de los esclavos de Giuseppe Verdi, que es muy bello y que lo escuchamos, el Open Cielo, narra esta deportación. Y a veces, pues porque no le entendemos bien lo que dice, pero es un llanto de todos los que van deportados, porque están dejando toda su identidad y están yéndose a tierras extranjeras, a tierras paganas, y saben todo lo que están perdiendo. Entonces, dentro de sus cantos,
se advierte lamento, se advierte una desesperación, se advierte una tristeza extenuante, y esto va acompañado de un sentimiento de esperanza de que Yahvé no los ha dejado solos, que reconocen sus culpas, reconocen su conducta soberbia y, y que llevó hasta este punto dentro de su historia, pero que no pueden dejar de pensar en la esperanza de que no van a ser desamparados de parte de Yahvé Dios y que van a poder encontrar de nueva cuenta una luz en el camino, una iluminación y que puedan regresar a su Jerusalén amada. Bueno, pues entonces, este es un canto que dentro del subgénero de los salmos se conocería como un salmo imprecatorio. La palabra imprecatorio quiere decir arrepentimiento, por otra parte quiere decir sentimiento de justicia para los opresores que piden ellos a través de la mano poderosa de Yahvé Dios para los judíos, para Dios Padre para nosotros. Entonces, ya aprendiste algo más ahora, que este subgénero es un subgénero imprecatorio y pues bueno, por fortuna va a darse el regreso a través, nada más para cerrar el comentario, a través de que, como bien sabemos, Dios escribe derechos sobre renglones torcidos. Y entonces, el que puedan regresar ellos, de nueva cuenta a Israel, va a ser obra, por supuesto, de la voluntad divina, pero a través de la ejecución material de Ciro el Grande. O sea, Dios va a proteger al Ciro el Conquistador y le va a dar todas las potestades. Ciro lo ignoraba, por supuesto, pero fue protegido de Yahvé Dios para que pudiera liberar de nueva cuenta al pueblo elegido de Dios y que pudieran regresar a su tierra. Después, tristemente, los griegos van a intervenir y van a sojuzgar a Ciro y otra vez van a caer dentro de su territorio los judíos, pero ahora bajo el poder de los griegos, y posteriormente van a llegar los romanos, van a sacar a los griegos y ellos van a dominar a toda la nación israelita y a muchas naciones más. Entonces, pero esto es bastante digno de analizarse porque aquí vemos cómo a través de un conquistador pagano, como lo fue Ciro el Grande, Dios Padre se vale de él para hacer que su pueblo regrese a la tierra que les donó para la eternidad. Bueno, pues dicho todo esto, ya no me debo de extender más porque luego me encanta poderme hablar de otros temas, pero estamos estudiando la epístola a los romanos. Y nada más quiero, para seguir adelante, quiero nada más recordarte algunos puntos interesantes que ya vimos en las clases pasadas de esta bellísima epístola de Pablo de Tarso, de San Pablo, de Pablo el apóstol de Cristo. Y pues ya nada más recordarte que esta epístola la escribió desde la ciudad de Éfeso, Pablo, más o menos por el año 56, con la intención primera de crear un vínculo entre los residentes de la comunidad cristiana católica arraigados en Roma, que esta comunidad fue presuntamente constituida por judíos que abandonando el judaísmo se convirtieron y también por algunos prosélitos, seguidores también de las enseñanzas judías,
y ellos fueron los que probablemente crearon la comunidad en Roma, que posteriormente Pedro, como cabeza de la iglesia y eh, en, en su tarea de ver cómo iban desarrollándose las comunidades, estuvo en Roma ahí por un tiempo, en la época del emperador Claudio. Pero el emperador Claudio llega un momento en que saca un edicto en que expulsa a los judíos de Roma. Y entonces, pues, Pablo, perdóname, Pedro, tuvo que irse de Roma. Y es cuando se regresa a Jerusalén y coincide con la época más o menos por el año 51, en que Pablo va a ir al famoso, a esa reunión que se dio entre Pedro, Santiago, Juan, Pablo y otros seguidores que acompañaban a Pablo, para determinar la posición de la iglesia ante la, ante la circuncisión que los judíos tenían y que pensaban muchos que tenía que ser obligatoria para cualquiera que quisiera entrar a la comunidad cristiana católica. Bueno, posteriormente muere Claudio por el año 54, regresa Pedro a Roma y posteriormente, unos años después, va a llegar también Pablo. Desafortunadamente, el emperador que siguió a Claudio fue Nerón, el famoso Nerón, que en sus éxtasis de poder y de soberbia, una ocasión entre sus tonterías, quema la ciudad de Roma y se le hizo fácil achacarle este hecho a los cristianos católicos. Por lo tanto, desfogó contra ellos su poder, su ira, su venganza y todo lo demás, y ahí murieron muchísimos en el circo romano, otros, unos bajo los gladiadores, otros devorados por los leones, otros, en fin, diferentes formas, pero entre otros por ese Nerón mismo va a ser quien va a encontrar la muerte Pedro en esa cruz inversa. El que fuera cruz inversa no fue por cosa de Nerón, sino fue por petición del propio Pedro, que se sentía no digno de tener una crucifixión como la tuvo su maestro y pidió ser crucificado de cabeza. Y después, con el paso de los años, también Pablo va a encontrar la muerte. Él, por haber tenido la ciudadanía romana, tuvo la potestad de poder morir bajo la espada, decapitado, pero era un honor para un perteneciente a la ciudadanía romana morir de esta forma. Bueno, te puedo decir también que vimos que Pablo nos fue llevando de la mano para entender. Bueno, algo interesante. No olvides que esta epístola de los romanos contiene, pudiéramos decir, el culmen de lo que expuso Pablo en la epístola a los Gálatas primordialmente y en las dos epístolas a los Corintios. Y muchas de las reflexiones y muchos de los conclusiones a las que llegó y que nos expone son vertidas aquí en esta epístola a los romanos, pero con la peculiaridad que en Roma había muchísima gente dentro de la comunidad cristiana católica procedentes del judaísmo y había otros muchos también procedentes de la cultura griega, independientemente de que había también gentiles. Recordemos que gentiles son los que no eran judíos, venidos del paganismo, y entonces era una mezcolanza ahí un poco sui generis la que había en esta comunidad. Pero que Pablo, en ciertos momentos de la epístola, se va a enfocar a sus explicaciones de acuerdo al modo de pensar judío. Él
pues de sobra lo conocía porque él fue judío y estuvo con una educación muy fuerte de parte de Gamaliel, un rabí muy prestigiado en aquellos tiempos. Pero también este Pablo había estudiado mucho retórica y había estudiado mucho filosofía también y conocía bastante acerca de las divinidades griegas, porque estuvo en mucho tiempo, ya vimos, en Asia, fundando comunidades en diferentes sitios de influencia griega. Y entonces tenemos que estar bien truchas para saber en qué momento se está dirigiendo Pablo a los griegos o en qué momento a los judíos o en qué momento a quien sea. Entonces este Pablo nos habló que la justificación se obtiene por la fe y no por las obras. Y nos puso el caso concreto de Abraham, del padre Abraham, el padre de la fe, que así lo conocen todos los del judaísmo y todos los en el mundo, así lo conocemos. ¿Por qué? Pues porque de Abraham, de acuerdo a las promesas de Dios, él tuvo dos, tuvo dos ofertas de parte de Dios. La primera, que le iba a ser padre de un sinnúmero de naciones y otra que le iba a dar tierra en propiedad perpetua. Eran dos ofertas que Dios nunca falla y entonces se las cumplió. Entonces, este Abraham, al recibir estas promesas de parte de Dios, las tuvo en tres diferentes momentos y solamente hasta el tercer momento es cuando Yahvé le pide que como signo sensible, como signo visible, circuncide a su familia, a sus siervos y a todos los que van a ser los integrantes de la nueva comunidad. Y de ahí es donde va a surgir poco a poco el judaísmo. Pero antes de que se diera este momento, había habido dos más en que este Abraham había recibido estas promesas y que pues hasta la tercera pudiéramos decir que a Abraham ya le cayó bien el 20 de todo, pero Dios Padre, Él es fiel a lo que ofrece, igual que Jesús después lo va a hacer ya con su advenimiento a este mundo. Son también fieles y por lo tanto de esa fidelidad, porque son dignos de fe, dignos de fiar, dignos de confianza, surge la palabra fe. Entonces este Abraham tuvo esa fe antes de que se manifestara ya con hechos el que iba a llevar a cabo la obra que Yahvé Dios le pedía. Y aquí Pablo nos lo expone como una forma de darnos a conocer que la fe es, que la justificación viene por la fe, no por los hechos, no por las obras. Y con Abraham queda muy claro. Por lo tanto, después de ser justificados, ya nosotros, por la sangre de Cristo que nos redimió del pecado, por esa justificación obtenida, vamos a poder tener la salvación, que esa salvación va a venir dada por la gloriosa resurrección de Jesús, por decisión divina y por el poder del Espíritu Santo, y entonces ahí va a surgir por la resurrección la opción que tenemos de llegar a la vida eterna, la opción que tenemos de llegar a la tierra prometida celestial. Ya nosotros no vamos por una terrena, eso ya quedó para los judíos. Nosotros vamos por la grande, vamos por el reino de Dios. Bueno, por llegar a los cielos, porque ahorita que te dije el reino de Dios es entendible. A veces no puntualizamos, pero cuando Jesús estuvo entre nosotros, nos vino a enseñar que el reino de Dios está entre nosotros, que el reino de Dios llegó a nosotros,
que Dios habita a través de la palabra de Jesús entre nosotros y que ya el llegar al reino de los cielos, como le decían los judíos, el llegar a la vida eterna, es consecuencia de la salvación que también por la resurrección de Cristo obtuvimos. Entonces, justificación más salvación son por fe. Y así nos lo expone Pablo. Y así lo pone en el desarrollo de su epístola a los romanos. Por otra parte, te quiero decir que esta justificación nosotros también la tenemos ya después por el bautismo. Ahí es en donde nos llega la justificación a nosotros y se refrenda en la fe en Jesús. Por otra parte, que el Espíritu Santo nos conduce también a nosotros a través de la paciencia y de la esperanza que se traducen en una sola acción, amor. Y el amor es lo que Cristo nos dio en vida, es por amor que Él también se entregó y murió por nosotros, y que esto Pablo lo presenta como que además Cristo es el nuevo Adán. Recordarás que vimos ese punto, que ahí Pablo nos ilustra que así como por un hombre llegó el pecado al mundo, en este caso Adán lo ignoraba, pero pues por su soberbia, por haber sido seducido por la astucia de la serpiente, más bien dicho, por haber sido seducido por el tentador, por el demonio, a través de la serpiente, él cayó en el pecado de soberbia, porque pues Dios Padre les había prohibido que comieran fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo hace y entonces nace el pecado. Por ese pecado que nace toda la humanidad, conocimos lo que es el pecado y nacemos con él. Y solamente hasta que por la preciosa sangre derramada de Jesús de Nazaret nos redime del pecado, a la mano de esto, a la par de esto, vence la muerte, que era la consecuencia final del pecado. Y ya dijimos, con la resurrección gloriosa de Cristo, entonces tenemos la opción de llegar a la vida eterna. Por lo tanto, para nosotros ya no hay muerte. Lo que hay es un pequeño instante que nos separa de este mundo terrenal al reino de Dios, al reino de los cielos. Ese instante en que para cada uno de nosotros va a ser nuestro juicio particular y que los que no lo tengan, y si antes viene la parucía, el regreso glorioso de Cristo a este mundo, entonces en ese momento se dará el juicio universal dirigido por Jesús, ya con toda su gloria y poder, y por los apóstoles, de acuerdo a la redacción del Apocalipsis, ellos serán quienes juzguen a los vivos, porque ya muertos, pues ya fueron juzgados. Y entonces ya a los vivos que queden en ese momento de la parucía. Bueno, dicho lo anterior, por eso Pablo identifica a Jesús como el nuevo Adán, el nuevo hombre, y de él va a venir el nuevo orden en todo el mundo. Bueno, entonces, por otro lado, Pablo nos hizo ver que la clasificación del pecado apareció cuando apareció la ley, la Torá de los judíos, porque entonces pudiéramos decir, ahí surgió el catálogo de lo que no debes de hacer y por lo tanto surgió la, la conciencia de lo que era el pecado. Pero de no ser por eso, muchas veces ignoraríamos
que nuestro cuerpo material, que nuestro cuerpo de sangre y carne desde el punto de vista judío, y para nosotros esa con un corazón de piedra que ya posteriormente con Jesús se convierte en un corazón de carne y nos cambia la percepción de lo que debe de ser el amor a todos nosotros. Entonces viene todo esto pues de la mano del sacrificio sublime y supremo de Cristo, Señor nuestro, que gracias a eso se convirtió Él en el nuevo Adán de la creación y nosotros integrantes del nuevo pueblo de Dios, que ya no solamente son los judíos, sino son todos los que estamos en este mundo que fue creación para Jesús y que después de su glorificación en el cielo por parte de su Padre, de Dios Padre, lo hace acreditar, lo acredita como rey del universo, ya no solamente de este mundo. Bueno, pues todo esto Pablo lo estuvo manejando en la presentación de estos primeros capítulos de su epístola y que pudiéramos decir, nos invitaba también Pablo a que nosotros por medio del bautismo nacimos en Cristo y morimos con Él, entendiéndose por esto, no que nosotros morimos materialmente, sino que el pecado, que es lo que nos lleva a la muerte, debemos de darle muerte al pecado para imitar la santidad de Cristo, para imitar la santidad de Jesús. Y entonces con esta acción, así como nacimos, morimos nuestras acciones pecadoras para que por la gracia recibida de parte de Jesús, de parte de Cristo, tengamos la visión de llegar a ser santos como Él lo fue en su vida terrenal y como nos enseñó a todos nosotros. Por lo tanto, nos citó Pablo que hay dos diferentes momentos. El momento de la carne, que es cuando pecamos y cuando tristemente pues morimos, porque este Pablo nunca dejó de hablar siempre del querigma, de la muerte y resurrección de Jesús, y siempre lo está asociando con esto. Cualquiera de sus expresiones relacionadas con muerte nos saca también el tema de la resurrección, y lo hace claramente para que nosotros en automático también pensemos que después de nuestra muerte está la resurrección y que así como Dios Padre tuvo la gracia hacia su unigénito, hacia Cristo, hacia Jesús, de resucitarlo, con ese mismo privilegio nosotros vamos a ser resucitados en el instante de nuestra partida de este mundo terrenal y vamos a gozar, igual que tuvo Jesús en su momento, de la resurrección. ¿Esto por qué? Pues porque gracias a Jesús de Nazaret, Él nos hizo hermanos menores de Él. Y esto nos da dos potestades. Una, que podemos dirigirnos a Dios Padre con el mismo cariño y entrega que tuvo Jesús y muy concretamente en el momento de su agonía en el huerto de Getsemaní, cuando dirigiéndose a su padre le dice, Abba, Padre, con esa misma dulzura y ternura podemos hacerlo nosotros cuantas veces querramos. Y al mismo tiempo, por ser hermanos menores de Jesús, somos coherederos de todas las potestades que Dios Padre le tiene a su Hijo. Y la más importante es que vamos a poder compartir el reino de Dios en los cielos en unión
de Jesús, que cuerpo y alma se encuentra en el cielo, y pues qué mayor premio podemos aspirar a tener. No olvidemos nada más que nosotros decimos de esta opción porque por la libertad que tenemos de libre albedrío y por la inteligencia de la que fuimos dotados al momento de ser creados, en nosotros queda la decisión de amar a Dios sobre todas las cosas y de amar a nuestro prójimo como Jesús nos ama. Y lo digo en tiempo presente, nos ama. No nos amó, porque sabemos que desde antes de la creación estaba previsto de parte de Dios Padre el momento de la plenitud a lo que iba a venir Jesús de Nazaret. Y esto, pues, todo lo demás que hemos hablado es consecuencia de estas acciones. Bueno, entonces aquí ya para cerrar, nada más un último comentario, que este Pablo nos presenta a la razón, ya enfocándose a los seguidores griegos, que la razón es la reflexión por la cual surge el espíritu, entendiendo por esto que que para Pablo, ante sus dos auditorios, el griego y el judío, nos presenta el espíritu desde dos diferentes eh, puntos. Uno, que para los judíos ellos habían llegado hasta reconocer que había un espíritu de Dios, pero nunca llegaron a conocer o a aceptar, más bien dicho, aceptar la existencia del Espíritu Santo que Jesús nos presentó, todavía él en vida entre nosotros, y que después nos envió a través de los apóstoles en el día de Pentecostés. Y desde el punto de vista griego, que ellos veían al Espíritu como, como algo sublime derivado del razonamiento. Recordemos que ellos pues tenían un gran conocimiento de tendencias filosóficas y esta concretamente que te estoy hablando de la razón venía de parte de la instrucción de Platón. Él era el que pensaba que esto vendría, que la razón era una consecuencia de la inteligencia que la persona tenía. Entonces, por eso te digo que tenemos que tener cuidado de ver cuándo está dirigiendo este Pablo a los griegos y cuándo se está dirigiendo a auditorio de judíos. Bueno, ya con todo esto que te dije, creo que ya hicimos un repaso bastante puntual de lo que vimos en clases pasadas y el día de hoy íbamos a continuar, si no me equivoco, con el capítulo número 8. Y esto te voy a ir leyendo un poco las ideas centrales de este capítulo. Aquí tenemos una lámina para que nos vayamos guiando. Y entonces vamos a ver algunas reflexiones de este capítulo que Pablo le puso la vida del creyente en el espíritu. Por lo tanto, ya aquí te estás dando cuenta por la presentación que va enfocado hacia los griegos. ¿Por qué? Porque el espíritu es algo que ellos manejaban como algo común. Entonces, aquí Pablo nos presenta esto al impulso del Espíritu Santo y nos dice, ninguna condenación pesa ya sobre los que están unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da la vida a través de Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Recordemos que el pecado, su consecuencia máxima, pues era la muerte. Por lo tanto, pues Cristo Jesús nos liberó de esto y entonces, gracias al Espíritu Santo, nosotros lo entendemos.
La ley del espíritu es un nuevo estilo de vida, es la plenitud de Jesús y el Espíritu Santo obrando conjuntamente. Por otro lado, nada más para no olvidar, los judíos que pensaban en la carne, ellos, repito, que no veían al Espíritu más que una presencia ya de Dios, pero no lo identificaban como un Espíritu Santo. Recordemos, para que podamos entender mejor las cosas, que para los judíos el cuerpo estaba formado por sangre y por carne. Que esa sangre y esa carne, ya después, con el paso del tiempo y afinando sus ideas, la consideraban como el alma. Y el alma era una manera de expresarse de la vida misma. Si alguien perdía su alma, pues era señal de que había muerto, que ya no había carne ni sangre en él, viva, ya no había vida. Pero para los griegos, repito, el espíritu era la representación de la razón, de la inteligencia, del pensamiento. Y eso va ligado en gran parte a lo que nosotros creemos. Nosotros pensamos que el humano pues está constituido efectivamente por carne y sangre, que esa carne y esa sangre conforman lo que es nuestra alma y que esa alma sigue siendo sinónimo de vida y por lo tanto eh, tenemos la idea de que en el momento de que dejemos este mundo, nuestra alma va a partir hacia la vida eterna. Y para nosotros, ¿qué es el espíritu? Independientemente de la connotación religiosa, para nosotros el espíritu son las características de tu personalidad. Y podemos encontrar así gente con espíritu guerrero, con espíritu triunfador, con espíritu amilanado, con espíritu mediocre, en fin, que nos demuestra, que nos marca, nos etiqueta en cuanto a nuestra personalidad. Pero desde el punto de vista religioso, pues el espíritu es el Espíritu Santo que vive en nosotros. Entonces, el día que partamos de este mundo con rumbo a la eternidad, nuestro espíritu se va a ir con todo y nuestra alma para allá. Claro que ya en la otra vida, en el cielo, no vamos a necesitar, vamos a ser espíritus puros, pero ya de espíritus puros en cuanto a nuestra forma, en cuanto a nuestra imagen. Pero ya ahí no va a importar que aquí hayamos sido con tales características de nuestro espíritu. Ahí nada más lo espiritual va a ser en nuestra imagen. Y recuerda que esa imagen no es igual a la que tú te ves en el espejo. Que entonces, ¿cómo vas a verte en el cielo? Pues ya lo veremos. Ya, ya habrá forma de que nos enteremos cuando todos estemos por allá arriba. Esperamos en Dios. Bueno, entonces Pablo dice un poco más adelante de este mismo capítulo, Dios enviando a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado y en orden a abolir el pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Entendemos? O sea, Dios envía a Jesús, su unigénito. Jesús toma la imagen y semejanza de nosotros y se vuelve uno más, excepto en que él no peca. Sin embargo, fue enviado para que la carne conduce al pecado. El pecado conduce a la muerte. Jesús fue enviado para abolir el pecado y para condenarlo como producto de la carne. ¿Entendemos? Y que entonces, por su muerte en cruz, nos dio tanto la justificación de nuestros pecados y de los pecados de la carne. En pocas palabras, un poco más adelante nos dice este Pablo, los que viven según la carne desean lo que es propio de la carne, mas los que viven
según el espíritu, buscan lo espiritual. Te lo digo en una palabra, amor. Esto es la definición, en cierta forma, de lo que es el amor. Te lo repito. Los que viven según la carne desean lo que es propio de la carne, o sea, el pecado. Mas los que viven según el espíritu buscan lo espiritual, buscan la santidad, buscan el crecimiento espiritual. Mas las del espíritu, continuando, mas las actitudes del espíritu conducen a la vida y a la paz. El espíritu de Dios habita en nosotros. El que no tiene el espíritu de Cristo no le pertenece a Cristo. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros, ¿quién es aquel que resucitó a Jesús? Dios Padre, a través del poder del Espíritu Santo. Entonces, si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a nuestros cuerpos mortales por su espíritu que habita en nosotros. ¿Lo entendemos? Nosotros, gracias a Cristo, Jesús, y a través del bautismo, tenemos Espíritu Santo con nosotros. Entonces, nuestros cuerpos mortales, por el Espíritu que habita en nosotros, vamos, al igual que Jesús, al igual que Cristo, a resucitar de entre los muertos y a obtener la vida eterna. Bueno, más adelante nos dice Pablo, si vivís según la carne, moriréis. Claro, y identificamos que es el pecado. Pero si con el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. Después Pablo nos cita, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues sí, o sea, no creo que no tienen necesidad de explicaciones. Si te guías por el Espíritu de Dios, pues vas a tender a ser santo como lo es Dios, santo como lo es Cristo. Y por lo tanto, vas a ser un hijo de Dios sobresaliente. Habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre. Aquí lo presenta así Pablo, que por Jesús gozamos del espíritu de hijos adoptivos de Cristo. No, perdón, de Dios, a través de Cristo. Así lo presenta Pablo, pero nosotros sabemos ya, con el aterrizaje de las ideas, que somos hermanos menores de Cristo Jesús. Por lo tanto, somos coherederos del reino de los cielos y también hijos del Padre. Y si somos hijos, también somos herederos, dice Pablo, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si compartimos sus sufrimientos para ser también con Él glorificados. Recordemos, aquí Pablo está aprovechando en su catequesis el que Jesús, por sus sufrimientos y su muerte, murió, fue sepultado, fue resucitado y ascendió para ser glorificado. Entonces, nos pone a nosotros como un eje paralelo a que vamos a pasar por estos pasos como coherederos del reino y como hermanos menores de Jesús. Por lo tanto, este Pablo nos presenta en un apartado siguiente que él titula Destinados a la Gloria y comenta Pablo, soy consciente de que los sufrimientos del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. La creación, en efecto, fue sometida a la caducidad. Esto es entendible de que por el pecado la
creación tenía que tener un fin. Y eso ya lo tenemos comprobado en las diferentes etapas y momentos que hemos mencionado, de que terminó la creación con Noé y luego Sodoma y Gomorra y otros más. Lo entendemos. Pero después agrega Pablo, nosotros mismos que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior anhelando la liberación de nuestro cuerpo, porque nuestra salvación está relacionada con la esperanza. Y aquí este Pablo va a concluir con esto. Nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indescriptibles. Si esperamos algo que se ve, eso no es esperanza. Pues, ¿cómo es posible esperar una cosa que se ve? Pero si esperamos lo que no vemos, hemos de aguardar con paciencia. Bueno, eso creo que está claro. Después, este Pablo, un poco más adelante, en otro siguiente apartado del mismo capítulo 8, nos habla del plan de salvación, lo que aquí vemos en el punto 4, el plan divino de salvación. Y dice, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. ¿El designio de quién? De Dios. Pues Dios predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, llámese Jesús, a los que conoció de antemano, para que así fuera su Hijo el primogénito entre muchos hermanos, o sea, los que antecedieron a la llegada de Jesús a este mundo. Muchos fueron dignos de ser merecedores del reino celestial, pero tuvieron que esperar a que Jesús resucitara porque él era el de la primicia de llegar a abrir el reino de los cielos. A eso se refiere Pablo. Y después concluye este capítulo con lo que Pablo lo intitula como el himno al amor de Dios. Escucha con atención porque tiene mucha profundidad. Dice, ante esto, ¿qué podemos decir? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Una de las grandes enseñanzas de Pablo. Si Dios está conmigo, ¿a quién he de temer? Pues tú haz lo propio. Entonces, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si Él no perdonó, Dios, ni a su propio Hijo, antes bien lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a darnos con Él gratuitamente todas las cosas a través de Jesús? Si nos lo entregó, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién condenará? Entendible. Si Dios te justifica, ¿quién te puede condenar? Y ya a partir de Jesús, si Jesús te justifica, ¿quién podrá condenarte? ¿Acaso Cristo Jesús, que murió, más aún que resucitó, que está a la diestra de Dios y que intercede por nosotros, quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Como dice la Escritura, por ti nos matan cada día, nos tratan como a ovejas de matadero, pero en todo esto salimos más que vencedores gracias a aquel que nos amó. Esto fue escrito por el profeta, Isaías. Pablo se va a apoyar mucho en este capítulo 8 en, en dos diferentes textos bíblicos, en los profetas y también, además de los salmos que los maneja mucho aquí,
en el libro de la sabiduría. Muchos de los conceptos que aquí te he estado mencionando provienen del libro de la sabiduría que Pablo, además de que lo conoció perfectamente, lo aplica aquí para ilustrarnos los conceptos de justificación y de salvación. Y después cierra este capítulo Pablo diciendo, pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni cualquier otra criatura podrá separarnos del amor del Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí en este cierre maneja algunos conceptos este Pablo que eran del conocimiento y dominio de los griegos, del pensamiento filosófico, y que ellos veían en algunos elementos como la altura, la profundidad, elementos cósmicos en los que buscaban ellos explicación del ser. Después aquí lo que menciona Pablo de las potestades, eso se refiere a las tres diferentes categorías de ángeles que en los judíos ellos respetaban y tenían la idea de que a través de ellos tenían gran parte de su conocimiento. Entonces aquí en este cierre maneja conceptos para griegos y conceptos para judíos, pero en la esencia el pensamiento de Pablo aquí reflejado es fácil y entendible. Por amor de Dios nos envió a su unigénito. Por amor de su unigénito hacia nosotros, nos salvó, nos justificó del pecado y por la fe que tenemos en Él, nos salva. Y que esta fe y esta salvación se mueve al impulso de la esperanza. Y la esperanza es algo intangible que no podemos tocar ni ver, pero que nuestro corazón vive porque es parte de nuestras creencias y que gracias a eso vamos a llegar al reino de Dios. Bueno, ya acabamos con esta lámina y la siguiente parte que hoy difícilmente vamos a avanzar mucho, viene a una presentación en el que Pablo nos ilustra apoyándose en la situación salvífica de Israel y constituye esto su capítulo número 9. Vamos a empezar por lo menos un poco. Dice en el capítulo 9 Pablo, Cristo es testigo de que digo la verdad y de que no miento. Además, me lo dice mi conciencia, guiada por el Espíritu Santo. Pues aquí Pablo, que era bastante especialito, nos dice, ok, además de Dios, mi conciencia está en paz. ¿Por qué? Porque en mi conciencia mora el Espíritu Santo y estoy tranquilo. Siento una gran tristeza y un dolor incesante en el corazón, pues desearía ser yo mismo maldito, separado de Cristo, por mis hermanos, los de mi raza, según la carne, que son israelitas. Al decir maldito debemos de entender que debiera de ser maldecido, porque nosotros oímos maldito y decimos, no, hombre, esto es de lo peor. Pero aquí la intención de Pablo es que debiera de ser maldecido por sus propios ex compañeros judíos, porque él también como israelita sabe que la adopción filial, o sea, que por ser hijos de Dios, por ser hijos de su gloria, de las alianzas que celebró Yahvé Dios con su pueblo elegido, su legislación, el culto, las promesas y los patriarcas, o sea, a la historia del pueblo de Israel, a la historia de la salvación, de ellos también procede Cristo según la carne, el cual
está por encima de todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Amén. Aquí entendamos, aquí nos está presentando Pablo que independientemente de la historia de la salvación que parte para los judíos desde Abraham y después existieron los patriarcas, los jueces, los profetas, después también apareció Moisés y después más profetas y después aparecieron los reyes y que de la dinastía de los reyes va a llegar David y dentro de esa estirpe genealógica va a venir José y de José va a venir Jesús y que por lo tanto Jesús asumiendo su condición de carne, su condición de humano, está por encima de todas las cosas, pero por Dios, bendito por los siglos de los siglos, llega a nosotros. Y aquí te menciono nada más algo raro dentro de la descripción acostumbrada de este Pablo. Pablo muy raras veces se refiere a Jesús como Dios, pero aquí, por el orden en que está presentando la justificación, la salvífica, la situación salvífica de Israel, aquí por eso cierra, procede Cristo según la carne, el cual está por encima de todas las cosas. ¿Por qué? Porque Jesús también es Dios, bendito por los siglos. Amén. Entonces, es algo que si tú no pones atención, tú piensas que se está refiriendo a Dios Padre, pero aquí se está refiriendo a Dios Hijo. Bueno, y ya después vamos a avanzar un poquito más por la hora. Y después sigue en este capítulo 9, la palabra del Dios no se ha frustrado, así lo puso Pablo. Y te voy a dar las ideas principales. Sí, no todos los descendientes de Israel son Israel, ni todos son hijos por ser descendientes de Abraham. Dios les dijo, por Isaac llevará tu nombre una descendencia. Es decir, no son hijos de Dios, sin más, los hijos nacidos según la carne, sino los hijos de la promesa. Esto entendámoslo muy claramente. O sea, Dios, Yahvé Dios, hubo hijos de la promesa y esa promesa se fue manifestando desde el momento mismo de Abraham y no fue con el primogénito de ellos, en este caso de Abraham, por quien se va a conocer y por quien se va a obtener la promesa. En el caso de Abraham, recordemos que él, por la ancianidad que tenía Saraí, su esposa, antes de que le pusiera el ángel Sara, y Abraham, antes de este momento, a través de la esclava que ellos tenían, a través de Agar, procreó este Abraham a un hijo de nombre Ismael, que a la postre, con el paso del tiempo, también va a ser protegido de Dios, porque a través de él van a encontrar origen grandes naciones árabes. A través de él también, con el paso del tiempo, va a llegar a este mundo los seguidores del Islam y fue protegido desde que llegó el momento en que fue expulsado después de que nació Isaac. Ya no le cayó bien la actitud de Agar a Sara y entonces le pide a Abraham que la despide, se va con todo y su hijo, con Ismael, y sufren precariedades en el desierto y a punto estuvo de morir por hambre, Ismael, y por protección divina lo salva Yahvé Dios a Ismael, porque, repito, aunque no era el hijo de la promesa para el judaísmo, pero también tuvo su parte muy importante dentro de la historia de la humanidad, Ismael, por lo que decimos de los pueblos árabes, de los seguidores del Islam, y va a tener protección divina también. Aunque para los hijos de la promesa
judíos es a través de Isaac, que va a venir, que él ya casado con Rebeca, va a dar a luz su esposa a unos gemelos, a Jacob y a Esaú. Y en este episodio, Esaú es el primero que nace, mas no por eso es el hijo de la promesa. El hijo de la promesa va a ser Jacob, y va a ser a través de un engaño, de que llega un momento en que este Jacob, bajo la astucia de su madre, de Rebeca, le sugiere que se presente ante su padre, ante Isaac, con con unos pelos de animal aquí en el brazo, porque era muy velludo Esaú, y este Isaac ya estaba bastante mal de la vista, e iba a invocar, había ofrecido este Isaac dar la bendición al primogénito, y entonces se las ingenia este Jacob para hacerse pasar por Esaú, por recibir las bendiciones de la primogenitura de parte de su padre, y gracias a eso, con el paso del tiempo, se va a convertir en el futuro Israel, que en una noche de sueño se visualiza que está peleando con Dios. Algunos dicen que contra Dios, otros dicen que con Dios, aliado con Dios, que esto es más creíble, y entonces le cambia en el sueño ya la decisión y le dice: a partir de hoy tu nombre será Israel. ¿Por qué? Porque Israel significa el que pelea con Dios. Ya no serás Jacob. Recordemos que entre los judíos, en muchos nombres, está puesto la misión, no solamente la denominación de un nombre. Cambia. Así como Abraham cambió a Abraham y como Saraí cambió a Sara. En el caso de Jacob va a cambiar a Israel. Bueno, entonces, ya dicho esto, dice: porque estas son las palabras de la promesa, esto lo dice Pablo, por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Esto lo encontramos en el Génesis, después de que le ofreció Yahvé Dios a Abraham, que lo iba a ser padre a pesar de su edad avanzada. Recibe la visita de 3 ángeles en apariencia de hombres, y los recibe y le anuncian que va a tener Sara un hijo. Que ahí viene el episodio en que Sara, ahora sí que le ganó la risa, como que no creía, y que también el propio Abraham como que no podía creer por su edad avanzada, porque ya no tenía periodos que garantizaran fertilidad, etcétera, etcétera. Mas, sin embargo, les dicen a Abraham y a Sara: dentro de un año vendremos y ya tendrán aquí al hijo de la promesa. Y que posteriormente, ya para acabar este capítulo, de ahí se desplazan hacia Sodoma, que ahí a 2 de estos ángeles, Lot, que es el sobrino de este Abraham, les da también alojamiento, que el pueblo tremendamente corrompido, eh, viciado, mmm, pecador, van a exigirle a Lot que les entregue a 2 de los hombres que están en su casa para abusar de ellos, así, textualmente, y que este Lot se niega a eso, que incluso llega a ofrecerles en obsequio a sus 2 hijas vírgenes que tenía. Dicen: se las doy, hagan con ellas lo que quieran, pero estos hombres no se metan con ellos. Eran ángeles enviados por Dios, y que ellos vinieron para hacer la aniquilación de Sodoma y de Gomorra, para llevar a cabo este final de estas ciudades altamente pecadoras. Y para prueba, pues lo que te acabo de mencionar. Bueno, entonces, aquí Pablo nos dice, por eso dice: por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Se refiere a estos ángeles que le
testificaron que sucedería eso. Y después dice Pablo, Dios no es injusto. Dios le dijo a Moisés, seré misericordioso con quien lo sea, me apiadaré de quien me apiade. Por lo tanto, no se trata de que alguien quiera o se afane, sino que Dios tenga misericordia. Esto está escrito en el Deuteronomio de Moisés, por eso aquí citan a Moisés. Y después dice Pablo, la escritura dice del faraón en tiempos de Moisés, te he suscitado precisamente para mostrar en ti mi poder. Eso se lo dijo Moisés como enviado de Yahvé al faraón, precisamente para mostrarte en ti mi poder, perdón, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea conocido en toda la tierra. Pero hombre, ¿quién eres tú para pedir cuentas a Dios? ¿Acaso, aquí lo cita Pablo, acaso la vasija dirá al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Lo pone como una similitud de que ¿quién le va a pedir cuentas a Dios de su obra? ¿Quién le va a pedir cuentas al Padre de todo lo que hizo desde la creación misma hasta el envío de su primogénito, de su unigénito en tiempos de la plenitud y todo lo demás que conlleva la historia de la salvación? Y ya para cerrar este subcapítulo te digo, como dijo también el profeta Oseas, llamaré pueblo mío al que no es mi pueblo, y amada mía a la que no es mi amada. Y en el lugar mismo en que se les dijo, no sois mi pueblo, serán llamados hijos de Dios vivo. Aquí se está refiriendo Oseas al nuevo pueblo de Israel. O sea, que Dios no falló y no falla, sigue siendo Israel su pueblo personal, pero que eso no quita que el nuevo pueblo de Dios somos todos los que conformamos la humanidad entera y que su iglesia cristiana católica de Jesús es la amada nueva de Dios. Pues sí, porque antes era el judaísmo y el templo, y ahora lo es a través de Jesús, la iglesia cristiana católica. Isaías también, el otro profeta, clama en favor de Israel, aunque los hijos de Israel fueran numerosos, como las arenas del mar, solo un resto será salvo. Se refiere a un resto judío, porque pronta y perfectamente cumplirá el Señor su palabra sobre la tierra. Y como predijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado una descendencia, habríamos venido a ser como Sodoma, semejantes a Gomorra. Bueno, hasta aquí pudimos llegar esta noche, y agradecemos a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo su misericordiosa compañía, y yo a ti te agradezco tu presencia y te invito a que no dejes de participar el viernes próximo en la reunión a la cual te mandamos la invitación, y que si Dios lo permite, tú y tu familia tengan una semana agradable, productiva, llena de paz, llena de amor, llena de salud, llena de alegría, y que si Dios lo dispone, el próximo lunes nos veamos en este mismo espacio para seguir con este apasionante estudio de la epístola a los romanos. Tengas buena noche y te voy a poner la canción de cierre. Gracias de tu presencia. Desde el desierto suena una voz que llama a la conversión. En los valles muertos, vida nueva habrá, el polvo florecerá. Siempre a mi lado tú estás. Si
victoria está en la resurrección. La muerte no podrá contra el amor. Desde las montañas se asoma el sol que alumbra con su esplendor. En los días grises la luz llegará, los miedos disipará. Siempre a mi lado tú estás. Si caigo, me levantarás. Confío y espero, mi fuerza es la oración. Descanso en tu corazón. La muerte no podrá contra el amor. La muerte no podrá contra el amor. La muerte no podrá